Comenzamos aquí el desarrollo de la unidad dedicada al mundo griego, a la Grecia antigua. En el primer de estos vídeos vamos a tratar sobre el medio natural. En la antigua Grecia va a estar formada por tres ámbitos geográficos que van a ser los siguientes: la Grecia continental, situada en la península balcánica y la península del Peloponeso, las islas del Mediterráneo oriental y la costa de Asia Menor, esta zona de aquí. Esta zona, el medio natural que va a ocupar la Grecia antigua, va a ser un lugar estratégico situado entre Asia, África y el resto de Europa. Este medio natural va a influir mucho el modo de vida de los griegos, ya que la cercanía al mar y el relieve montañoso va a ser la causa de que, por un lado, las ciudades-estado, las polis, van a ser independientes unas de otras, no van a formar nunca por esa razón un estado unido, más allá de la unión del idioma, de la religión, pero no formarán nunca un estado con las mismas leyes, la misma manera de gobernar, etc. Y la cercanía al mar y ese terreno montañoso va a hacer que todos los productos necesarios no lo van a encontrar en su territorio, y eso le va a hacer que ante una situación de necesidad pues se muevan por el Mediterráneo, se extiendan por el Mediterráneo, lo que supondrá el origen de la civilización occidental y de la extensión de esta, y esa civilización occidental es la nuestra, la que tenemos hoy en día. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la evolución histórica de la Grecia antigua. Bien, el origen de la civilización griega lo vamos a encontrar en la prehistoria. Durante la Edad de los Metales, en esta región va a darse distintas etapas relacionadas con distintas culturas que van a aparecer. En primer lugar, en la Edad del Bronce vamos a encontrar la civilización minoica o civilización cretense, que abarcará entre el 3000 y el 1450 a.C. Esta civilización va a estar localizada en la isla de Creta. Aquí vemos la isla y la zona de influencia de esta civilización. Conocerán la escritura, denominada lineal A, esta que tenemos aquí. Eran grandes comerciantes y comerciaban por todo el Mediterráneo. Exportaban cerámica, tejidos y objetos de bronce. También va a ser famoso por la construcción de sus palacios, como el Palacio de Nosos. Ahí tenemos unas reconstrucciones de cómo pudo ser este palacio a través de las ruinas que nos han quedado. Y eran gobernados por reyes. Nos ha llegado a través del mito de Minotauro el nombre del rey Minos. Bien, por otro lado tenemos la civilización micénica, que abarca de 1600 a 1200 a.C. y va a estar localizada en la península del Peloponeso. Aquí tenemos en torno a la ciudad de Micena, aquí. Y van a vivir de la ganadería, de la agricultura y el comercio de metales preciosos. Esta máscara, la denominada máscara de Agamenón, es de esta época, es una máscara de oro. Va a sustituir a la cultura cretense como potencia de la zona, ya que esta cultura, la cretense, entrará en decadencia y el lugar será tomado por la cultura micénica. También conocen la escritura, la denominada lineal B, que se toma como origen del griego. Y esta civilización, la micénica, va a entrar en decadencia alrededor de 1200, cuando se dé la invasión de los dorios, que vendrán desde el norte. Pasamos entonces a hablar de la Edad del Hierro, y dentro de la Edad del Hierro tenemos la llamada época oscura, que se produce a partir de ese año de 1200 a.C. hasta el 750 a.C. Se llama época oscura por la poca información que se tiene, y al final del periodo aparece un fenómeno muy destacado de la civilización griega, que es la aparición de la polis. La polis es una ciudad-estado independiente que va a tener un gobierno, un territorio y unas leyes propias. Va a estar formada por una ciudad, en general amurallada, una ciudad amurallada, y el terreno que la circunda, los campos de cultivo, las zonas de pastoreo, granjas, etc. Va a tener un tamaño pequeño, estas polis, relacionado con lo que hablamos del relieve montañoso. Va a ser pequeñita y con una poca cantidad de habitantes, unos 10.000 habitantes, y entre 1.000 y 3.500 kilómetros cuadrados. Pasamos ahora a hablar de la época arcaica, que iría del siglo VIII al siglo VI a.C. Y en esta época las polis van a pasar de estar gobernadas por reyes a estar gobernadas por unas oligarquías aristocráticas, es decir, pequeños grupos de personas ricas, nobles,
que van a ser normalmente terratenientes, es decir, su riqueza va a venir de la tierra, del campo. Estos grupos, esta se denomina también aristocracia, a veces oprimían a los grupos sociales más débiles, al campesinado, a los artesanos, y como reacción a esto a veces podía aparecer la figura de un tirano. El tirano normalmente pertenecía a esa aristocracia, era un aristócrata que toma el poder, se hace con el poder por la fuerza y anulaba normalmente los derechos que tenían los ciudadanos y sus libertades. Pero a pesar de esto, algunos realizaron algún tipo de reforma política y económica que al estar este tirano en contra de la aristocracia, pues estas reformas normalmente favorecían a los campesinos y a los artesanos. Por eso, aunque el tirano, el nombre, hoy en día tiene un carácter negativo, en aquella época, para parte de la población, los tiranos eran personas que eran incluso bien vistas por las reformas que hicieron, que favorecían a las clases más oprimidas. Bien, continuando con la época arcaica, habría que comentar un fenómeno muy importante, que es el fenómeno de las colonizaciones. Las colonizaciones se deben a que en las polis se produce un aumento de población, hay mucha más gente de la que la polis puede absorber, y como hay una falta de tierra de cultivo, se produce este fenómeno, que es lo que consiste en que se van a fundar colonias, es decir, población de la polis se va a desplazar a otras zonas, y como he dicho, se va a fundar colonias en torno a todo el mar Mediterráneo. Aquí vemos, si vemos el núcleo original de la antigua Grecia, vemos todos estos puntitos rojos serán colonias, como vemos, que llegan hasta la península ibérica y las líneas de expansión de la civilización griega por todo el Mediterráneo. Bien, ¿cómo era el proceso de la colonización? Pues en primer lugar aparecía la idea de fundar una colonia. Esa idea se presentaba a la asamblea de la polis. Si se aprobaba, se nombraba un jefe de la expedición, un oikistes que se llamaba, y la expedición entonces abandonaba la polis y viajaban hasta el lugar donde se establecía, el lugar elegido, y normalmente era un lugar pues con fácil acceso al agua, una zona rica, de fácil defensa, y entonces se fundaba la colonia, que era independiente de la metrópoli. La metrópoli es la polis madre o la polis de donde parten estos colonos. Pues entonces esta nueva colonia va a ser completamente independiente, pero lo lógico es que mantenga sus dioses, sus patrones, la forma de gobierno, las costumbres, etc. Y en esta época también comienza la acuñación de monedas. Y tenemos ejemplos de las primeras monedas que se acuñan en la zona. Bien, pues hasta aquí este primer vídeo sobre la antigua Grecia, en la que hemos visto el medio natural y la primera parte de la evolución histórica. En el segundo vídeo veremos la segunda parte, que comprenderá la época clásica y la época helenista. Espero que el vídeo haya sido útil y gracias por verlo.